Un líquido tan corrosivo que atraviesa el hormigón como si fuera mantequilla. Otro que quema el agua en lugar de ser apagado por ella. Y uno más que derrite el vidrio mientras te destruye desde dentro, sin que siquiera sientas dolor. ¿Te has preguntado alguna vez qué sustancias representan el límite absoluto de la destrucción química? Hoy vas a descubrir los 10 líquidos más peligrosos jamás creados o encontrados, sustancias tan potentes que un simple contacto con tu piel podría terminar en tragedia. Algunos de ellos se esconden en laboratorios industriales, otros fueron investigados como armas de guerra, y uno de ellos es tan reactivo que los científicos tardaron décadas en encontrar algo capaz de contenerlo. Lo que viene a continuación no es teoría. Cada sustancia que verás está respaldada por casos documentados, accidentes reales y aplicaciones que siguen utilizándose hoy mismo. Y lo más inquietante de todo es que algunas de estas sustancias están más cerca de ti de lo que imaginas. Comenzamos en el número 10 con un líquido que conoces bien, pero cuya versión concentrada es radicalmente diferente a lo que encuentras en una batería de coche. El ácido sulfúrico concentrado es mucho más que un simple ácido corrosivo. A concentraciones superiores al 90%, este líquido viscoso y aceitoso se transforma en un agente químico devastador. Su fórmula HSO no revela toda la historia. Lo que hace verdaderamente peligroso al ácido sulfúrico concentrado no es solo su acidez extrema, sino su increíble afinidad por el agua. Este compuesto es tan higroscópico que literalmente arranca el agua de cualquier cosa que toca, incluidos los tejidos vivos. El ácido sulfúrico concentrado puede extraer agua incluso de compuestos que no considerarías húmedos. Cuando el ácido sulfúrico concentrado entra en contacto con la piel, no solo quema químicamente, sino que genera un calor intenso. Esta reacción exotérmica puede alcanzar temperaturas superiores a los 100 grados Celsius en el punto de contacto, lo suficientemente altas como para carbonizar la materia orgánica al instante. Imagina que tu piel se convierte en carbón negro en cuestión de segundos. Eso es exactamente lo que sucede. La razón es que el ácido sulfúrico deshidrata las moléculas orgánicas, rompiendo las estructuras de carbohidratos y proteínas mediante un proceso de deshidratación química. El azúcar común, que es sacarosa, se transforma en una columna de carbón humeante cuando se mezcla con ácido sulfúrico concentrado, liberando vapor de agua y dejando solo carbono puro. Esta demostración clásica de química se usa frecuentemente para ilustrar el poder deshidratante del ácido, pero es una representación exacta de lo que le ocurriría a los componentes orgánicos de tu mano. Los carbohidratos en tus células, las proteínas en tus músculos, todo se convertiría en carbono. Los registros médicos están llenos de casos de quemaduras por ácido sulfúrico. Uno de los más documentados ocurrió en una planta química en Alemania en 1998, donde un trabajador sufrió el derrame de apenas medio litro de ácido sulfúrico al 98% de concentración sobre su antebrazo. A pesar de los protocolos de emergencia aplicados en menos de 2 minutos, la víctima sufrió quemaduras de tercer grado que requirieron múltiples cirugías reconstructivas. El tejido afectado mostró necrosis profunda, y el dolor persistió durante meses. Este ácido se produce industrialmente en cantidades masivas. Más de 200 millones de toneladas al año se fabrican en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los productos químicos más manufacturados del planeta. Se utiliza en la producción de fertilizantes, en el refinado de petróleo, en el tratamiento de aguas residuales, en la fabricación de detergentes y en procesos metalúrgicos. Su ubicuidad no lo hace menos peligroso. De hecho, precisamente por estar tan presente en la industria, los accidentes con ácido sulfúrico son relativamente comunes. Las quemaduras se clasifican por la concentración del ácido. A concentraciones bajas puede causar irritación leve, pero por encima del 70%, las lesiones son profundas y extremadamente dolorosas. A concentración máxima, el contacto de apenas unos segundos puede causar daño irreversible. El ácido también emite vapores cuando está caliente, y la inhalación de estos vapores puede provocar daño pulmonar grave, edema y en casos extremos, insuficiencia respiratoria. Almacenar y transportar ácido sulfúrico concentrado requiere recipientes especiales, típicamente de acero o polietileno de alta densidad, ya que corroe muchos otros materiales. Curiosamente, algunos metales como el plomo forman una capa protectora de sulfato que previene una corrosión más profunda,
razón por la cual las baterías de plomo ácido pueden contenerlo. Sin embargo, esta capa protectora no existe en la piel humana. El tratamiento de emergencia para una exposición a ácido sulfúrico concentrado requiere lavado inmediato con grandes cantidades de agua durante al menos 15 minutos. Pero incluso con tratamiento rápido, el daño puede ser permanente. La deshidratación del tejido es tan rápida que a menudo se producen cicatrices profundas y deformidades. A pesar de su peligrosidad, el ácido sulfúrico concentrado es relativamente fácil de neutralizar en comparación con otras sustancias de esta lista. Una base fuerte como el hidróxido de sodio puede neutralizarlo, aunque la reacción genera gran cantidad de calor. Este ácido abre nuestra lista no porque sea el más destructivo, sino porque representa el punto de partida. Un recordatorio de que incluso las sustancias químicas industriales comunes pueden ser devastadoras en su forma más pura. En el número 9 encontramos una familia de compuestos que actúan en el extremo opuesto del espectro químico, pero con resultados igualmente terribles. Las soluciones concentradas de hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, conocidas comúnmente como sosa cáustica y potasa cáustica, son bases extremadamente fuertes que destruyen tejidos de una manera distinta pero igualmente brutal que los ácidos. Estos compuestos tienen fórmulas químicas simples, NaOH para el hidróxido de sodio y KOH para el hidróxido de potasio. Pero su simplicidad química contrasta radicalmente con su complejidad destructiva. A concentraciones superiores al 50%, estas soluciones se convierten en líquidos viscosos y altamente reactivos que parecen casi aceites pesados por su densidad y textura. El mecanismo de daño de las bases fuertes es particularmente insidioso y diferente al de los ácidos. Mientras que los ácidos fuertes tienden a coagular proteínas, formando una barrera que paradójicamente puede limitar la penetración adicional, las bases las disuelven mediante un proceso llamado saponificación. Esto significa que literalmente convierten las grasas y proteínas de tu piel en jabón. Sí, has leído bien. Tu mano se transformaría en una sustancia jabonosa y viscosa. La saponificación es el mismo proceso que se usa intencionalmente para fabricar jabón a partir de grasas y aceites vegetales, pero cuando ocurre con tejido vivo, el resultado es una destrucción profunda e irreversible. Este proceso es extremadamente doloroso y profundamente destructivo. Un caso médico documentado en Reino Unido en 2003 involucró a un técnico de laboratorio que sufrió el derrame de hidróxido de sodio al 60% sobre su mano derecha. A pesar de lavar la zona afectada durante 20 minutos, la base había penetrado tan profundamente que se produjo necrosis hasta el tejido muscular. El paciente requirió debridamiento quirúrgico extenso y perdió movilidad permanente en 2 dedos. Lo más alarmante de las quemaduras por bases fuertes es que continúan causando daño incluso después del lavado inicial, porque el hidróxido penetra en las capas más profundas del tejido. Los hidróxidos alcalinos también atacan el tejido ocular con particular ferocidad. La córnea puede licuarse en cuestión de minutos, causando ceguera permanente. Los protocolos de emergencia para salpicaduras en los ojos requieren irrigación continua durante al menos 30 minutos, pero incluso con tratamiento inmediato, el daño puede ser irreversible. Industrialmente, estas bases tienen aplicaciones extensas. Se utilizan en la fabricación de papel, en el tratamiento de aguas, en la producción de detergentes y limpiadores, en procesos de refinado de aluminio y en la síntesis de una variedad enorme de productos químicos orgánicos. La industria del jabón, irónicamente, se basa precisamente en la capacidad de estas bases para saponificar grasas. A temperatura ambiente, las soluciones concentradas de hidróxido generan calor cuando se diluyen con agua. Esta reacción exotérmica puede hacer que el agua hierva violentamente, salpicando el líquido cáustico en todas direcciones. Por esta razón, cuando es necesario diluir estas bases, siempre se debe añadir la base al agua, nunca al revés. Un error en este procedimiento puede resultar en una erupción violenta de líquido hirviendo y corrosivo. Las soluciones de hidróxido de sodio y potasio también reaccionan con ciertos metales, especialmente aluminio y zinc, produciendo gas hidrógeno. Esta reacción puede ser explosiva si ocurre en un recipiente cerrado. Almacenar estas bases requiere contenedores de polietileno o acero inoxidable, ya que atacan el vidrio, el aluminio y muchos otros materiales.
La potasa cáustica es ligeramente más reactiva que la sosa cáustica debido a las propiedades del ion potasio. Ambas son altamente higroscópicas y absorben humedad del aire rápidamente, lo que las hace difíciles de almacenar en forma sólida sin que se conviertan en líquidos viscosos. La neutralización de estas bases se realiza típicamente con ácidos, pero debe hacerse con extremo cuidado debido al calor generado. En aplicaciones industriales, se utilizan sistemas de neutralización por etapas para evitar aumentos peligrosos de temperatura. Lo que hace particularmente peligrosas a estas bases en su forma concentrada es que el daño no es inmediatamente obvio. A diferencia de muchos ácidos que causan dolor intenso de inmediato, las bases fuertes pueden penetrar profundamente antes de que el dolor se vuelva insoportable. Esta característica retrasa la respuesta de emergencia y empeora significativamente el pronóstico. El número 8 de nuestra lista es el único elemento no metálico que existe en estado líquido a temperatura ambiente, además del mercurio. El bromo es una sustancia fascinante y aterradora a partes iguales. Este halógeno de color marrón rojizo oscuro es extraordinariamente reactivo y tóxico. Su símbolo Br proviene del griego bromos, que significa hedor, y cualquiera que haya estado cerca del bromo líquido entiende por qué. El olor es penetrante, sofocante y absolutamente desagradable, comparable solo a los gases más tóxicos conocidos. Incluso en concentraciones que apenas puedes detectar visualmente, el olor del bromo es inconfundible y advertidor. Pero el olor es la menor de tus preocupaciones si entras en contacto con bromo líquido. Este elemento es un oxidante poderoso que reacciona violentamente con tejidos vivos. El bromo pertenece a la familia de los halógenos, junto con el flúor, el cloro, el yodo y el astato. En términos de reactividad, se encuentra entre el cloro, que es un gas extremadamente reactivo, y el yodo, que es un sólido relativamente menos agresivo. Pero esta posición intermedia no lo hace menos peligroso. El contacto directo con la piel produce quemaduras químicas profundas y extremadamente dolorosas. Lo que hace particularmente insidioso al bromo es que penetra rápidamente a través de la piel. No se queda en la superficie como algunos ácidos, que pueden formar una costra protectora, sino que se infiltra en los tejidos más profundos, causando necrosis que puede no ser aparente de inmediato. Un informe médico de un accidente en un laboratorio químico en Japón en 1995 describió el caso de un investigador que derramó aproximadamente 10 mililitros de bromo líquido sobre su mano. A pesar del lavado inmediato, el paciente desarrolló quemaduras de segundo y tercer grado que se extendieron a lo largo de varios días. La característica más preocupante fue que áreas que inicialmente parecían ilesas comenzaron a mostrar necrosis 2 días después de la exposición. El bromo también emite vapores extremadamente tóxicos. Estos vapores de color marrón rojizo son más densos que el aire y se acumulan en zonas bajas. La inhalación de vapores de bromo puede causar irritación severa del tracto respiratorio, edema pulmonar y en concentraciones altas, puede ser letal. La concentración letal media por inhalación es de aproximadamente 300 partes por millón durante solo 30 minutos. Para poner esto en perspectiva, el olor del bromo es detectable a concentraciones tan bajas como 1 parte por millón, pero a 10 partes por millón ya se considera peligroso para la salud. El bromo reacciona explosivamente con muchos metales. Aluminio, hierro, zinc y otros metales comunes se incendian cuando entran en contacto con bromo líquido. Esta reactividad lo hace útil en ciertas aplicaciones industriales, pero también extremadamente peligroso de manejar. Históricamente, el bromo se utilizó en la producción de dibromuro de etileno, un aditivo antidetonante para gasolinas con plomo. Esta aplicación desapareció cuando se prohibió el uso de plomo en combustibles, pero el bromo todavía tiene aplicaciones importantes. Se utiliza en la fabricación de retardantes de llama, en productos farmacéuticos, en compuestos fotográficos y en procesos de tratamiento de agua. Una de las aplicaciones más interesantes del bromo es en baterías especializadas de litio-bromo, aunque el manejo de estas baterías requiere precauciones extremas. El bromo se obtiene principalmente del agua de mar y de salmueras subterráneas. Los mayores productores son Estados Unidos, Israel y China. El proceso de extracción implica la oxidación de iones bromuro a bromo elemental mediante cloro, seguido de destilación. Almacenar bromo líquido presenta desafíos únicos.
Se requieren contenedores de vidrio especialmente tratado o de ciertos plásticos fluorados, ya que el bromo ataca a la mayoría de los materiales. Los recipientes deben estar en áreas bien ventiladas y a temperatura controlada, porque el bromo es volátil y sus vapores pueden acumularse rápidamente. El tratamiento de emergencia para exposición al bromo implica irrigación inmediata con grandes cantidades de agua, pero la efectividad del tratamiento depende críticamente de la rapidez de la respuesta. Se ha documentado que incluso con tratamiento en los primeros 30 segundos, las quemaduras por bromo pueden requerir semanas o meses para sanar completamente, y frecuentemente dejan cicatrices permanentes. El bromo también presenta riesgos ambientales significativos. Es tóxico para organismos acuáticos en concentraciones extremadamente bajas y puede contaminar suelos y aguas subterráneas. Los derrames de bromo requieren procedimientos de limpieza especializados que involucran neutralización con soluciones de tiosulfato de sodio. Llegamos al número 7. Y aquí las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva histórica. El agua regia es una mezcla que ha fascinado a químicos desde la Edad Media. Su nombre en latín, aqua regia, significa literalmente agua real, y fue llamada así por una razón muy específica. Tiene la capacidad casi mágica de disolver oro, un metal que se consideraba el rey de los metales. Esta mezcla se prepara combinando ácido nítrico concentrado y ácido clorhídrico concentrado, típicamente en una proporción de 1 parte de ácido nítrico por 3 de ácido clorhídrico. El resultado es un líquido de color amarillo anaranjado que humea violentamente y desprende vapores altamente tóxicos. Pero lo realmente fascinante del agua regia no es solo su composición, sino la química detrás de su poder. Ninguno de los dos ácidos por separado puede disolver oro. El ácido nítrico es un oxidante potente, pero el oro es demasiado noble para ser oxidado significativamente. El ácido clorhídrico tampoco puede atacar al oro por sí solo. Pero cuando se combinan, ocurre algo extraordinario. El ácido nítrico oxida una cantidad mínima de oro, formando iones de oro. Normalmente, estos iones simplemente se reducirían de nuevo a oro metálico. Aquí es donde entra el ácido clorhídrico. Proporciona una enorme cantidad de iones cloruro que inmediatamente se unen a los iones de oro, formando el complejo tetraclorourato, que es estable y soluble. Como los iones de oro no pueden volver al estado metálico, más y más átomos de oro continúan disolviéndose. Este mecanismo de doble acción, oxidación seguida de complejación, es lo que hace al agua regia tan efectiva. Pero el agua regia no solo disuelve oro. También ataca platino, paladio y muchos otros metales que normalmente resisten la corrosión. Es una de las pocas sustancias que puede disolver prácticamente cualquier metal. La historia más famosa asociada con el agua regia ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania invadió Dinamarca en 1940, dos físicos alemanes que habían escapado del régimen nazi tenían sus medallas de oro del Premio Nobel guardadas en el Instituto Niels Bohr en Copenhague. El químico húngaro George de Vesey, que trabajaba en el instituto, se enfrentó a un dilema. Si los nazis encontraban las medallas, las confiscarían y sería imposible recuperarlas. De Vesey tuvo una idea brillante. Disolvió las 2 medallas de oro en agua regia y dejó el frasco con la solución en una estantería del laboratorio, entre cientos de otros frascos con líquidos de aspecto similar. Las tropas alemanas registraron el instituto, pero no prestaron atención al frasco anodino con líquido amarillento. Cuando terminó la guerra, de Vesey precipitó el oro de la solución y lo envió de vuelta a Estocolmo, donde la Fundación Nobel volvió a fundir las medallas. Esta historia, ampliamente verificada y documentada, demuestra no solo el poder del agua regia, sino también el ingenio de los científicos bajo presión. El agua regia es altamente corrosiva para tejidos vivos. El contacto con la piel causa quemaduras químicas severas, y los vapores que emite son extremadamente peligrosos. Contiene cloro gaseoso, óxidos de nitrógeno y otros gases reactivos que pueden causar daño pulmonar grave si se inhalan. Trabajar con agua regia requiere equipamiento de protección completo. Guantes resistentes a ácidos, gafas de seguridad, protección facial y trabajo en campanas de extracción con ventilación adecuada. Una característica importante del agua regia es que no es estable. Con el tiempo, se descompone y pierde su potencia a medida que los gases reactivos escapan. Por esta razón, siempre debe prepararse justo antes de usarse.
El agua regia almacenada durante más de unas pocas horas comienza a perder efectividad. Industrialmente, el agua regia se utiliza para disolver metales preciosos en procesos de refinado, para limpiar equipamiento de laboratorio contaminado con residuos metálicos y en ciertos procedimientos analíticos. También tiene aplicaciones en la grabación de metales y en la preparación de catalizadores químicos. Si te suscribes ahora, te garantizo que los líquidos que vienen a continuación te dejarán completamente impactado. Todavía quedan los más destructivos. El número 6 es una mezcla de laboratorio tan agresiva que su nombre hace honor a su comportamiento. La solución pirana es una combinación de ácido sulfúrico concentrado y peróxido de hidrógeno, típicamente en una proporción de 3 partes de ácido por 1 de peróxido. Esta mezcla es famosa en laboratorios químicos por su capacidad de eliminar prácticamente cualquier residuo orgánico de equipamiento de vidrio. Pero llamarla simplemente un limpiador es como llamar a un lanzallamas un encendedor. La solución pirana es una de las mezclas oxidantes más poderosas jamás creadas. Cuando se combinan ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, ocurre una reacción química inmediata. El peróxido se descompone rápidamente, generando especies de oxígeno altamente reactivas. Este proceso es fuertemente exotérmico, lo que significa que libera una cantidad masiva de calor. La temperatura de la mezcla puede alcanzar más de 100 grados Celsius en cuestión de segundos, incluso sin calentamiento externo. El ácido sulfúrico concentrado por sí solo ya es un poderoso agente deshidratante capaz de extraer agua de materiales orgánicos. Pero con la adición del peróxido de hidrógeno, se produce ácido peroximonosulfúrico, también conocido como ácido de Caro, junto con otros intermediarios altamente reactivos. Estos oxidantes atacan las moléculas orgánicas de inmediato, rompiendo enlaces carbono-hidrógeno y generando dióxido de carbono, agua y calor. Es por esto que esta solución puede remover residuos incrustados de vidriería que solventes comunes jamás alcanzarían. Demostraciones experimentales han mostrado que sumergir un pedazo de papel, un cotonete o incluso un trozo de plástico en solución pirana recién mezclada resulta en carbonización casi instantánea. El material orgánico literalmente se desintegra ante tus ojos, frecuentemente con borbulamiento intenso e incluso reacciones violentas. Un caso documentado en un laboratorio universitario en Estados Unidos en 2008 involucró a un estudiante de posgrado que accidentalmente dejó caer 3 mililitros de solución pirana sobre su antebrazo. A pesar de que la cantidad era relativamente pequeña y el lavado comenzó en menos de 10 segundos, el estudiante sufrió quemaduras químicas de tercer grado que requirieron injertos de piel. La investigación posterior del accidente reveló que la combinación de acidez extrema, temperatura elevada y poder oxidante había penetrado a través de todas las capas de la epidermis y llegado al tejido subcutáneo. Lo que hace particularmente peligrosa a la solución pirana es que no destruye absolutamente todo. Vidrios inorgánicos como el borosilicato, ciertas cerámicas y algunos plásticos fluorados resisten al ataque. Es precisamente por esto que estos materiales se utilizan para contenerla. Pero cualquier material orgánico, incluyendo tejido humano, no tiene ninguna posibilidad. La solución pirana también libera vapores corrosivos durante su preparación y uso. Estos vapores contienen ácido sulfúrico en aerosol y peróxidos reactivos que pueden causar irritación severa de las vías respiratorias. Trabajar con esta solución requiere el uso de campanas de extracción con flujo de aire adecuado y equipamiento de protección personal completo. Un aspecto crítico de la seguridad con solución pirana es que nunca debe mezclarse con solventes orgánicos. Esta mezcla puede resultar en reacciones explosivas. Tampoco debe mezclarse con ciertos compuestos que pueden producir subproductos altamente inestables. Los protocolos de laboratorio exigen que la solución pirana se prepare en pequeñas cantidades y se use inmediatamente. Almacenar solución pirana es extremadamente peligroso porque continúa generando gases de oxígeno, lo que puede causar presurización de contenedores cerrados y explosiones. La neutralización de solución pirana debe hacerse con extremo cuidado. Se requiere diluir lentamente la mezcla con grandes cantidades de agua, permitiendo que se enfríe completamente. Solo después de una dilución significativa se pueden usar bases para neutralizar la acidez residual. En aplicaciones industriales y de investigación, la solución pirana se utiliza para limpiar obleas de silicio en la fabricación de semiconductores,
para remover recubrimientos orgánicos de superficies metálicas y para preparar superficies de vidrio para procedimientos analíticos sensibles. Su efectividad es inigualable, pero los riesgos asociados son tan altos que muchos laboratorios están buscando alternativas más seguras. En el número 5 encontramos una variante particularmente devastadora de un ácido que ya conocimos. El ácido nítrico fumegante es una forma concentrada y altamente reactiva del ácido nítrico. Existen dos variedades principales: el ácido nítrico fumegante rojo, abreviado como ANFR, y el ácido nítrico fumegante blanco, ANFB. Ambas formas contienen concentraciones mucho más altas de especies reactivas que el ácido nítrico común. La característica fumegante se refiere a los vapores visibles, que pueden ser rojizos o blancos, que se forman continuamente sobre la superficie del líquido. Estos vapores son dióxido de nitrógeno y óxido nítrico, ambos altamente corrosivos, tóxicos y oxidantes. Inhalar estos vapores representa un riesgo grave para la salud, incluso en concentraciones muy bajas. Cuando el ácido nítrico fumegante toca material orgánico, las reacciones son generalmente violentas. El ácido puede nitrar compuestos orgánicos, produciendo intermediarios inestables que pueden descomponerse explosivamente. La combinación de acidez extrema y fuerza oxidante hace que este líquido sea extremadamente peligroso. Incluso sin una fuente de calor externa, puede iniciar la combustión de materiales orgánicos. Los metales reaccionan agresivamente con el ácido nítrico fumegante. Hierro, cobre y aluminio se corroen rápidamente, produciendo nitratos metálicos y óxidos de nitrógeno. Hasta el acero inoxidable se degrada, a menos que se usen aleaciones especiales de alto contenido de níquel o revestimientos de polímeros fluorados. El ácido nítrico fumegante tiene una larga historia en propulsión de cohetes. Durante la era espacial temprana, se utilizó como componente de propelentes hipergólicos. Los propelentes hipergólicos son pares de combustible y oxidante que se incendian espontáneamente al contacto, sin necesidad de una fuente de ignición. El ácido nítrico fumegante rojo se combinaba con combustibles como hidracina, dimetihidracina y anilina. Estos propelentes eran valorados por su confiabilidad y capacidad de almacenamiento a largo plazo. Sin embargo, su toxicidad extrema y corrosividad eventualmente empujaron a la industria aeroespacial hacia alternativas más seguras. Documentos militares y de la NASA, ahora desclasificados, de mediados del siglo pasado describen en detalle los peligros asociados con estos oxidantes. Múltiples accidentes durante pruebas de cohetes resultaron en muertes y lesiones graves. Un incidente particularmente trágico ocurrió en 1960 en una instalación de pruebas de cohetes en la Unión Soviética, donde una explosión de combustible hipergólico causó la muerte de más de 100 personas, incluyendo al mariscal jefe del programa espacial soviético. En laboratorios, el ácido nítrico fumegante se utiliza para reacciones especializadas y para disolver metales como plata y cobre. Debe manejarse dentro de campanas de extracción con equipamiento de protección total. Incluso pequeñas gotas en la piel pueden causar quemaduras químicas profundas debido a la rápida desnaturación y deshidratación de proteínas. Las manchas amarillas características en la piel causadas por exposición al ácido nítrico están bien documentadas en toxicología clínica, pero estas manchas representan solo una lesión superficial. El ácido nítrico fumegante penetra mucho más profundamente y causa daño significativamente mayor. Los efectos del ácido nítrico fumegante no se limitan a quemaduras superficiales. Puede causar daño sistémico si se absorbe a través de la piel o si se inhalan sus vapores. Los óxidos de nitrógeno producidos por la descomposición del ácido pueden causar edema pulmonar, una condición potencialmente mortal donde los pulmones se llenan de líquido. Este efecto puede manifestarse horas después de la exposición, lo que hace particularmente insidioso al envenenamiento por vapores de ácido nítrico fumegante. ¿Ya habías escuchado de alguna de estas sustancias? Deja tu comentario y comparte este video, si te está pareciendo interesante. El número 4 nos lleva a un compuesto industrial menos conocido del público general, pero temido en laboratorios químicos. El cloruro de tionilo, con fórmula SOCl, es un líquido transparente o ligeramente amarillento que hierve a solo 79 grados Celsius. Parece inofensivo a primera vista, pero su reactividad con el agua lo convierte en una sustancia extremadamente peligrosa.
El cloruro de tionilo reacciona violentamente con agua, produciendo ácido clorhídrico y dióxido de azufre. Ambos productos son gases tóxicos y corrosivos. La reacción es fuertemente exotérmica, generando suficiente calor para hervir el agua y producir nubes de vapor corrosivo. Imagina el siguiente escenario. Una gota de cloruro de tionilo cae sobre tu mano húmeda. Instantáneamente, tu piel se convierte en el sitio de una reacción química violenta. El cloruro de tionilo reacciona con la humedad natural de tu piel, produciendo ácido clorhídrico concentrado directamente en contacto con el tejido y generando calor intenso. El resultado es una quemadura química profunda y extremadamente dolorosa. Un accidente documentado en un laboratorio de síntesis orgánica en Suiza en 2010 involucró a un químico que derramó aproximadamente 50 mililitros de cloruro de tionilo sobre su brazo. A pesar del lavado inmediato, el químico sufrió quemaduras químicas que se extendieron por todo el antebrazo. Lo más preocupante fue que la generación continua de ácido clorhídrico por la reacción con la humedad residual prolongó el daño incluso después del lavado inicial. El paciente requirió múltiples debridamientos y meses de tratamiento. El cloruro de tionilo se utiliza extensamente en síntesis química orgánica. Es un reactivo preferido para convertir ácidos carboxílicos en cloruros de acilo y alcoholes en cloruros de alquilo. La razón por la que se prefiere sobre otros reactivos similares es que los productos secundarios de sus reacciones, ácido clorhídrico y dióxido de azufre, son ambos gaseosos. Esto simplifica enormemente la purificación del producto final. Pero esta misma característica que lo hace útil en química lo hace devastador en contacto con tejido vivo. Los vapores de cloruro de tionilo son extremadamente irritantes para el sistema respiratorio. La inhalación puede causar tos severa, dificultad para respirar y daño pulmonar. En concentraciones altas, la exposición puede ser fatal. Los trabajadores que manipulan cloruro de tionilo deben usar protección respiratoria adecuada, además de equipamiento de protección personal completo. El cloruro de tionilo también tiene aplicaciones militares preocupantes. Se utiliza en el método DIDI de producción de agentes nerviosos de la serie G, aunque esta aplicación está altamente regulada y controlada. Las baterías de litio cloruro de tionilo representan otra aplicación importante. Estas baterías tienen densidades de energía extremadamente altas y pueden operar a temperaturas muy bajas, lo que las hace útiles para aplicaciones militares y espaciales. Sin embargo, el uso de cloruro de tionilo en estas baterías presenta riesgos de seguridad significativos si la batería se daña. Almacenar cloruro de tionilo requiere contenedores herméticamente sellados en áreas secas y bien ventiladas. Cualquier exposición a humedad ambiental resultará en la formación de vapores corrosivos. Los contenedores deben estar hechos de materiales compatibles, típicamente vidrio o ciertos plásticos fluorados. El tratamiento de emergencia para exposición a cloruro de tionilo implica irrigación inmediata con grandes cantidades de agua, a pesar de que el compuesto reacciona con agua. La razón es que la dilución rápida minimiza la concentración de los productos corrosivos y permite que se dispersen antes de causar daño máximo. Sin embargo, este tratamiento debe iniciarse en los primeros segundos para ser efectivo. Ahora entramos en el top 3, y las sustancias que quedan representan lo más extremo en términos de corrosividad y destrucción química. En el número 3 encontramos un ácido que muchos químicos consideran el más peligroso de todos debido a una característica única y aterradora. El ácido fluorhídrico, con fórmula HF, es técnicamente un ácido débil en solución acuosa, pero esta clasificación es completamente engañosa. Lo que hace al ácido fluorhídrico tan letal no es su acidez, sino la capacidad del ion fluoruro para penetrar profundamente en los tejidos y causar destrucción a nivel celular. El ácido fluorhídrico tiene la propiedad única de poder disolver vidrio. Sí, el mismo material que normalmente usamos para contener ácidos se disuelve en contacto con ácido fluorhídrico. Por esta razón, este ácido debe almacenarse en recipientes de plástico fluorado, típicamente teflón. La razón química es que el fluoruro ataca el dióxido de silicio, el componente principal del vidrio, formando hexafluorosilicato soluble. Pero el vidrio no es lo único que el ácido fluorhídrico puede disolver. Cuando entra en contacto con tejido humano, ocurre algo verdaderamente aterrador. El ácido fluorhídrico penetra rápidamente a través de la piel sin causar dolor inmediato en concentraciones bajas o moderadas.
Esta es quizás su característica más peligrosa. Una persona puede estar expuesta a ácido fluorhídrico y no sentir nada durante minutos u horas. Pero mientras tanto, el ácido está penetrando profundamente, destruyendo tejido. Los iones fluoruro tienen una afinidad extrema por el calcio y el magnesio. Una vez dentro del tejido, el fluoruro se une a estos iones esenciales, formando precipitados insolubles de fluoruro de calcio. Este proceso destruye el equilibrio iónico celular y puede causar muerte celular masiva. Pero el daño no se detiene ahí. Si el fluoruro entra al torrente sanguíneo, puede causar hipocalcemia sistémica, una condición donde los niveles de calcio en sangre caen peligrosamente. El calcio es esencial para la función cardíaca, y su depleción puede causar arritmias cardíacas potencialmente fatales. Un caso médico particularmente impactante documentado en 2005 involucró a un técnico de laboratorio que sufrió una salpicadura de ácido fluorhídrico al 50% sobre apenas 2% de la superficie corporal de su pierna. El técnico no sintió dolor significativo durante la primera hora y no buscó tratamiento inmediato. 6 horas después, cuando el dolor se volvió severo, el daño era extenso. A pesar del tratamiento agresivo que incluyó debridamiento quirúrgico, inyecciones de gluconato de calcio directamente en el tejido afectado y monitoreo cardíaco continuo, el paciente desarrolló arritmias cardíacas que requirieron intervención médica intensiva. El tratamiento para exposición a ácido fluorhídrico es complejo y debe iniciarse inmediatamente, incluso si no hay síntomas. La piel afectada debe irrigarse con agua durante al menos 30 minutos. Posteriormente, se aplica gel de gluconato de calcio, que proporciona iones de calcio para unirse al fluoruro y neutralizarlo. En casos severos, se requieren inyecciones subcutáneas o incluso intraarteriales de gluconato de calcio. El ácido fluorhídrico se utiliza ampliamente en la industria. Es fundamental en la producción de compuestos organofluorados, incluyendo refrigerantes, el teflón y muchos productos farmacéuticos. También se usa en el grabado de vidrio y silicio, en la refinación de petróleo como catalizador de alquilación y en el procesamiento de uranio. Los productos de limpieza domésticos que contienen ácido fluorhídrico a bajas concentraciones, como los removedores de óxido, son particularmente peligrosos porque la gente no siempre reconoce el riesgo. Concentraciones de apenas 10% pueden causar quemaduras graves. Trabajar con ácido fluorhídrico requiere no solo equipamiento de protección personal especializado, incluyendo guantes de neopreno grueso, sino también tener disponible inmediatamente gel de gluconato de calcio para tratamiento de emergencia. Muchas regulaciones de seguridad exigen que cualquier laboratorio o instalación industrial que use ácido fluorhídrico tenga protocolos de emergencia detallados y personal entrenado. ¿Cuál de estos líquidos te ha impactado más? Escríbelo en los comentarios antes de seguir. El número 2 es un compuesto que parece diseñado específicamente para representar la pesadilla de cualquier químico. El trifluoruro de cloro, con fórmula CLF, es un líquido amarillo verdoso pálido que tiene el dudoso honor de ser uno de los compuestos más reactivos jamás sintetizados. Si tuvieras que elegir una sustancia que quema absolutamente todo lo que toca, esta sería tu elección. El trifluoruro de cloro fue sintetizado por primera vez en 1930 por el químico alemán Otto Raff. Desde el momento de su descubrimiento, quedó claro que este compuesto era extraordinariamente peligroso. Es un oxidante y agente fluorante tan poderoso que puede incendiar materiales que normalmente consideramos incombustibles. Hormigón, ladrillos, arena, asbestos e incluso agua se incendian en contacto con trifluoruro de cloro. Sí, has leído correctamente. El agua se incendia. Normalmente usamos agua para apagar fuegos, pero cuando intentas apagar un fuego de trifluoruro de cloro con agua, solo empeoras la situación. El agua reacciona violentamente con CLF, produciendo ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, oxígeno y una cantidad masiva de calor. Esta reacción alimenta el fuego en lugar de extinguirlo. Un accidente industrial documentado en los años 60 involucró el derrame de 900 kilogramos de trifluoruro de cloro en una instalación química en Estados Unidos. El líquido quemó a través de 30 centímetros de hormigón y 90 centímetros de grava debajo antes de que pudiera ser controlado. El incendio resultante fue tan intenso que derritió equipamiento metálico en las cercanías y causó daño estructural significativo al edificio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el trifluoruro de cloro fue investigado por su potencial como arma incendiaria por el Instituto Kaiser Wilhelm en Alemania. Lo llamaron N-Stoff y planeaban usarlo como arma de doble propósito, incendiario y gas venenoso. Afortunadamente para la humanidad, el laboratorio fue capturado por el Ejército Rojo antes de que los nazis pudieran refinar el compuesto hasta el punto de usarlo en combate. Los ensayos habían demostrado que el trifluoruro de cloro era casi imposible de almacenar de manera segura y tan peligroso para las tropas propias como para el enemigo. El trifluoruro de cloro también fue investigado como posible oxidante para combustibles de cohetes. En teoría, su alto contenido energético lo hacía atractivo. En la práctica, resultó ser completamente inmanejable. El químico John de Clark, en su libro sobre propelentes de cohetes, describió el trifluoruro de cloro como hiperbólico con todos los combustibles conocidos, y tan rápidamente que no se ha podido medir el retraso de ignición. También es hiperbólico con cosas como tela, madera, e ingenieros de prueba, por no hablar de asbesto, arena y agua. Esta descripción, aunque humorística en tono, refleja la realidad absolutamente aterradora de trabajar con este compuesto. El trifluoruro de cloro reacciona con prácticamente todos los materiales. Solo algunos metales como níquel, cobre y acero forman una delgada capa de fluoruro que protege temporalmente el metal subyacente. Pero esta protección es limitada. El molibdeno, tungsteno y titanio forman fluoruros volátiles y no pueden contener el compuesto. Hoy en día, el trifluoruro de cloro tiene aplicaciones limitadas en la industria de semiconductores. Se utiliza para limpiar cámaras de deposición de vapor químico, ya que puede eliminar material semiconductor de las paredes de la cámara sin necesidad de desmontarla. El calor de la cámara es suficiente para que el compuesto se descomponga y reaccione con el material depositado. También se usa en el procesamiento de combustible nuclear. Pero en ambas aplicaciones, se requieren precauciones de seguridad extremas. Los sistemas de manejo deben estar completamente sellados, con múltiples sistemas de contención redundantes. El contacto del trifluoruro de cloro con tejido humano resulta en combustión. Literalmente, tu carne se incendiaría. La reacción de hidrólisis con la humedad del tejido es tan violenta y exotérmica que produce no solo quemaduras químicas, sino también quemaduras térmicas severas. Los productos de la hidrólisis, ácido fluorhídrico y ácido clorhídrico, agravan aún más el daño. No existen casos documentados de supervivencia a exposiciones significativas de trifluoruro de cloro en piel, precisamente porque el compuesto se maneja con tantas precauciones que los accidentes de contacto directo son extremadamente raros. Y finalmente, llegamos al número 1. El líquido más destructivo conocido por la ciencia. Si pensabas que el trifluoruro de cloro era el límite de lo que la química podía ofrecer en términos de destrucción, prepárate para conocer algo aún más extremo. El ácido fluoroantimónico es el superácido más fuerte jamás creado. Es una mezcla de fluoruro de hidrógeno y pentafluoruro de antimonio, típicamente en proporciones variables que determinan su fuerza final. La fórmula general puede representarse como HFSBF, pero esta notación simplificada no captura la complejidad de las especies químicas que se forman en solución. En su forma más potente, este superácido es más de 1000 billones de veces más fuerte que el ácido sulfúrico concentrado. Para poner esta cifra en perspectiva, 1000 billones es un 1 seguido de 15 ceros. Es un número tan grande que es difícil de comprender. La escala de Ahmed, que mide la acidez de los ácidos muy fuertes donde el pH tradicional deja de ser útil, asigna un valor de -12 al ácido sulfúrico al 100%. El ácido fluoroantimónico tiene un valor de -31.3. Ni siquiera están en el mismo orden de magnitud. Para que exista una diferencia de casi 20 puntos en la escala de Ahmed requiere una diferencia astronómica en la fuerza ácida real. Este superácido es tan potente que puede protonar prácticamente cualquier compuesto conocido. La protonación es el proceso de añadir un ion hidrógeno a una molécula. Los ácidos normales pueden protonar compuestos básicos, pero el ácido fluoroantimónico va mucho más allá. Puede hacer que hidrocarburos, que normalmente son completamente inertes a ácidos y no tienen ninguna basicidad, reaccionen formando carbocationes. Estos son iones con carga positiva en átomos de carbono, especies que son extremadamente inestables en condiciones normales.
Incluso compuestos aromáticos estables como el benceno, que es notoriamente no reactivo debido a su sistema de electrones deslocalizados, se protonizan en presencia de ácido fluoroantimónico. El mecanismo por el cual el ácido fluoroantimónico logra esta acidez extraordinaria es fascinante. Cuando el fluoruro de hidrógeno y el pentafluoruro de antimonio se mezclan, forman un complejo donde el pentafluoruro de antimonio actúa como un ácido de Lewis, aceptando pares de electrones del fluoruro de hidrógeno. Esto genera el ion HF, que es un protón con escasa estabilización, lo que lo hace extremadamente ávido por reaccionar con cualquier base, sin importar cuán débil sea. El ácido fluoroantimónico reacciona explosivamente con agua. De hecho, es tan reactivo que no puede existir en presencia de humedad. Debe prepararse y almacenarse en condiciones completamente anhidras, es decir, sin ningún rastro de agua. La reacción con agua genera fluoruro de hidrógeno gaseoso, que ya sabemos que es altamente tóxico, junto con una cantidad masiva de calor. La violencia de esta reacción es tal que incluso trazas microscópicas de humedad pueden causar una descomposición explosiva. Incluso la humedad del aire es suficiente para causar reacciones violentas, razón por la cual cualquier operación con ácido fluoroantimónico debe realizarse en atmósferas completamente secas, típicamente bajo nitrógeno o argón ultrapuros que han sido secados exhaustivamente. Este superácido disuelve vidrio rápidamente, al igual que el ácido fluorhídrico, pero con una velocidad y violencia mucho mayores. De hecho, disuelve prácticamente todos los materiales comunes. Metales, cerámicas, la mayoría de los plásticos, todo es atacado por el ácido fluoroantimónico. El único material que puede contenerlo de manera segura es el teflón, específicamente politetrafluoroetileno de la más alta pureza. Incluso otros plásticos fluorados, que normalmente son extremadamente resistentes a productos químicos, pueden degradarse con el tiempo cuando se exponen a este superácido. Los tanques, tuberías y válvulas para manejar ácido fluoroantimónico deben estar completamente revestidos en teflón, y no puede haber ningún defecto en el revestimiento, porque cualquier punto débil resultará en un fallo catastrófico del contenedor. El proceso de fabricación y manejo de este superácido presenta desafíos técnicos que están al límite de lo que es posible ingenierilmente. Las instalaciones que lo producen requieren sistemas de contención múltiples con redundancia extrema. Cada contenedor primario debe estar rodeado por contenedores secundarios y terciarios. Todos los sistemas deben operarse en atmósferas inertes controladas. Los protocolos de seguridad son extraordinariamente estrictos, con múltiples capas de aprobación requeridas para cualquier operación. Los trabajadores nunca entran en contacto directo con el compuesto. Todas las operaciones se realizan mediante sistemas automatizados o manipuladores robóticos remotos. Incluso el acto de preparar el ácido fluoroantimónico es peligroso. Debe hacerse mezclando cuidadosamente los componentes a temperatura controlada, ya que la reacción de formación es exotérmica. El contacto hipotético del ácido fluoroantimónico con tejido humano sería catastrófico en una escala difícil de imaginar. La sustancia protonaría instantáneamente todas las moléculas orgánicas en el tejido, destruyendo proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y carbohidratos. Las moléculas de proteínas que forman la estructura de tus células se desintegrarían a nivel molecular. Los lípidos que componen las membranas celulares se fragmentarían. El ADN en el núcleo de cada célula se rompería en pedazos. La reacción sería tan violenta y exotérmica que causaría combustión instantánea del tejido. Además, los productos de la reacción incluirían fluoruro de hidrógeno, que como ya vimos en un elemento anterior, es extremadamente tóxico y penetra profundamente. La combinación de destrucción ácida extrema, quemaduras térmicas y envenenamiento por fluoruro crearía un escenario de daño que estaría más allá de cualquier posibilidad de tratamiento médico. No existen casos documentados de exposición humana significativa a ácido fluoroantimónico, y esta ausencia de casos no es accidental. Las medidas de seguridad implementadas en cualquier instalación que maneja este compuesto son tan extremas, tan múltiples, tan redundantes, que el contacto directo es virtualmente imposible. Los pocos accidentes menores que han ocurrido a lo largo de décadas de uso han involucrado cantidades microscópicas, literalmente microgramos, y aún así resultaron en lesiones químicas graves que requirieron tratamiento médico extenso.
El ácido fluoroantimónico tiene aplicaciones limitadas pero importantes en química orgánica de alta especialización. Se utiliza en reacciones de protonación de hidrocarburos, permitiendo transformaciones químicas que serían imposibles con cualquier otro reactivo. Se usa en estudios fundamentales de carbocationes estables. En química de polímeros, ciertos procesos de polimerización catiónica requieren ácidos de esta fuerza. También se ha investigado su uso en el procesamiento de combustible nuclear, aunque esta aplicación es altamente clasificada y poco se ha publicado al respecto. Pero todas estas aplicaciones son extremadamente especializadas y se realizan únicamente en instalaciones con capacidades de manejo de materiales ultrapeligrosos, típicamente laboratorios de investigación gubernamentales o grandes corporaciones químicas con décadas de experiencia. Una característica particularmente fascinante del ácido fluoroantimónico desde el punto de vista científico es que puede usarse para estudiar especies químicas que son demasiado reactivas para existir en condiciones normales. Los carbocationes, por ejemplo, son intermediarios altamente reactivos en muchas reacciones orgánicas. En condiciones normales, estos carbocationes existen durante milisegundos o menos antes de reaccionar. Pero en ácido fluoroantimónico, estos carbocationes pueden ser estabilizados lo suficiente para ser estudiados mediante técnicas espectroscópicas como resonancia magnética nuclear. Este uso del superácido ha proporcionado información invaluable sobre mecanismos de reacción y estructura química que ha avanzado enormemente en nuestro entendimiento de la química orgánica. El Premio Nobel de Química de 1994 fue otorgado en parte por trabajos que utilizaron ácido fluoroantimónico para estudiar carbocationes. El desafío de neutralizar ácido fluoroantimónico es casi tan grande como el de manejarlo. No se puede simplemente agregar una base, porque la reacción sería violentamente explosiva. Imagina la energía que se liberaría al neutralizar el ácido más fuerte conocido con una base fuerte. Sería comparable a una explosión química. El proceso de neutralización debe hacerse en etapas cuidadosamente controladas que pueden extenderse durante días. Típicamente se comienza diluyendo con ácido fluorhídrico adicional a temperaturas muy bajas, frecuentemente por debajo de -40 grados Celsius. Luego se neutraliza muy gradualmente con bases débiles, permitiendo que el calor se disipe completamente entre adiciones. Este proceso requiere monitoreo constante de temperatura, presión y composición química. Para cantidades significativas de ácido fluoroantimónico, la neutralización puede tomar semanas. El ácido fluoroantimónico representa el límite absoluto de lo que es químicamente posible en términos de acidez. Los científicos han especulado teóricamente sobre la posibilidad de crear superácidos aún más fuertes, quizás usando otros ácidos de Lewis en combinación con ácidos de Brønsted, pero hasta ahora no ha sido posible encontrar combinaciones químicas que superen al fluoroantimónico. En cierto sentido, hemos llegado al límite de la química destructiva en esta dimensión específica de la acidez. Cualquier cosa más fuerte probablemente sería tan inestable que no podría existir el tiempo suficiente para ser útil o incluso para ser caracterizada. Desde el ácido sulfúrico que deshidrata y carboniza tejidos, hasta el ácido fluoroantimónico que protona literalmente cualquier cosa. Cada uno de estos líquidos representa un aspecto diferente de la destrucción química. Algunos atacan por oxidación violenta, otros por acidez extrema. Algunos penetran profundamente sin dolor inmediato, y otros simplemente incendian todo lo que tocan. Lo que conecta a todos estos compuestos es que son recordatorios contundentes del poder de la química y de la necesidad absoluta de respeto y precaución al trabajar con sustancias peligrosas. Muchos de estos líquidos tienen aplicaciones legítimas e importantes en la industria, la investigación y la tecnología. Pero su naturaleza destructiva exige que sean manejados solo por profesionales altamente capacitados, con equipamiento especializado y en instalaciones diseñadas específicamente para contenerlos de manera segura. ¿Cuál de todos estos líquidos te resultó más impactante? ¿El ácido fluorhídrico que penetra sin dolor? ¿El trifluoruro de cloro que quema hasta el agua? ¿O el ácido fluoroantimónico que supera todo límite conocido? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te pareció fascinante, compártelo con alguien a quien también le guste la ciencia. Suscríbete al canal para no perderte más contenido como este, y recuerda, el conocimiento de estas sustancias no es para experimentar, sino para comprender el poder y los límites de la química.
Hasta el próximo descubrimiento.